doy la introducción, si me ayudas a compartir ahí en los Facebook para que vayan viéndolo también por ahí, te agradecería. Sí, sí, sí. Me avisas, amigo, Perfecto. en cuanto esté. Se supone que ya. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Un gusto que estemos todos por acá. De verdad, gracias por conectarse, todos los que se conectaron temprano. Hoy tenemos una gran plática por una gran deportista, una gran especialista y una gran persona. En este momento me da, pues, un honor presentar a Angélica Muñoz, la cual es licenciada en psicología por la Universidad Anáhuac Puebla, bastante conocida aquí en Puebla. También es consultor académico en comercializadora Pramville, capitana del equipo representativo de voleibol en la Universidad Anáhuac Puebla. Y no solo eso, también, ya lo metemos como extra aquí, es cinta negra en taekwondo. Entonces yo creo que es una gran deportista que va a hablar justo de este tema con una gran congruencia. Entonces, sin más por el momento, Angie, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esperamos una gran plática por esta parte. Un fuerte abrazo, Angie. Muchas gracias, Roger, gracias por la presentación. Es un gusto que me hayas invitado a estas pláticas. Realmente, sabes que a mí me encanta compartir un poquito de mi experiencia y un poquito de lo que sé. Entonces, pues les agradezco a todos los que están aquí presentes y vamos a hacer de esto un encuentro, que no solo sea una plática, una charla. La verdad es que yo busco que ustedes se lleven algo importante, un poquito de introspección y reflexión de qué es lo que están haciendo ustedes como deportistas, entrenadores o como personas en su vida personal, laboral, para justo aumentar su confianza. Entonces, este es un tema transversal realmente que aplicará para todas las personas. Entonces, muchas gracias y antes de comenzar, me gustaría que ustedes reflexionaran estas dos preguntas. ¿Alguna vez has fallado en un momento decisivo como deportista o como entrenador o en tu vida personal por no creer en ti? Sí, no, la verdad es que yo nunca fallo. Reflexiona. Y la segunda pregunta es, ¿alguna vez un error ha ocasionado que te descalifiques o te insultes, influyendo en tu rendimiento? Que después de un fallo te digas a ti mismo, híjole, soy un tonto, la fallé, sabía que no iba a pasar, que no podía. Y gracias a estos pensamientos han influido negativamente en tu rendimiento. Sí, no. Dale vueltas nada más. Si respondiste que sí a alguna de estas dos preguntas, pues déjame decirte que a todos nos ha sucedido. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dudado de nuestras capacidades, de si seremos realmente hábiles para enfrentarnos o resolver la situación a la que nos vamos a enfrentar. Y si cometemos un error, estos fallos alimentarán estas dudas. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. Imagínate un momento de desconfianza, desconfías de tus habilidades. Estas dudas de tus capacidades te generan desconcentración. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu foco de atención en no fallar. Entonces, al concentrarte en no cometer un error, que viene, cometes el error. Porque estás poniendo todo tu empeño en no hacer eso y al final lo cometes. ¿Y qué pasa? Se alimenta la desconfianza y baja el rendimiento. Entonces, se hace un ciclo vicioso en el que se va reforzando esta creencia que traes. Bien, ¿qué hacemos para romper este ciclo vicioso de desconfianza que nos está generando bajo rendimiento? Pues se debe realizar una preparación integral. Una preparación integral, la mayoría de las personas aquí presentes la conocemos. Se debe trabajar la preparación física, la técnica, la táctica, pero también la mental. La mental es fundamental. Y les pongo acá una frase de Usain Bolt, que dice, por más fuertes que sean mis piernas, es mi mente la que me convierte en campeón. Entonces, así como le ponemos de empeño a las diferentes preparaciones técnicas, tácticas, físicas,
deberíamos ponerle el mismo empeño a la preparación mental porque juega un papel importantísimo en nuestras vidas, no solo en la deportiva, en nuestra vida. El entrenamiento mental es importante, nuestra salud mental. Entonces, el día de hoy yo les vengo a hablar sobre la confianza. ¿Por qué? Si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. Para mí la confianza es uno de los pilares importantes dentro del deporte. ¿Bien? Y la confianza es creer firmemente en mí mismo y en mis capacidades. Creer en que yo poseo las habilidades para enfrentarme a cualquier adversidad. Es esta creencia de que voy a poder realizar satisfactoriamente una conducta o una tarea. Y es una suposición de que el éxito se va a producir. Es decir, yo creo en mí. Eso es la confianza. Y es esencial para el deportista y para el entrenador, porque incluso si el entrenador no cree que tiene estas cualidades o estas habilidades para llevar a un equipo, entonces, ¿a dónde lo está llevando? Bien, algunos factores que influyen en la construcción de la confianza son las experiencias previas en el rendimiento, es decir, mi actuación en mis competiciones o entrenamientos pasados, y cómo centro mi atención. Sí, por ejemplo, en mi competición anterior yo fallé 10 saques, pero yo soy voleibolista, entonces posiblemente ocupe muchas referencias de voleibol. Sí, yo en mi anterior competición fallé 10 saques, pero metí 10 remates, la diferencia estará en mi foco de atención. ¿En qué lo estoy poniendo? ¿En mis fallos o en mis aciertos? Entonces, esto generará o confianza o desconfianza para mis siguientes competencias. Otro factor importante en la construcción de la confianza son los comentarios del entorno. ¿Qué es lo que me dice mi entrenador, mis compañeros, mi familia y qué tanta atención yo le estoy poniendo a esos comentarios? La experiencia de otros atletas, es decir, los logros de mis compañeros también influyen en esta confianza de que si él pudo, entonces yo también voy a poder alcanzar lo que él pudo lograr. Entonces, se van dando cuenta un poco de cómo somos seres sociales y estamos interrelacionados y todo nuestro entorno influye en nuestra percepción, en nuestra confianza y en nuestra actuación. Y se van dando cuenta un poquito el papel que jugamos nosotros, incluso para generarle confianza a mi compañero. Entonces, la confianza sí es un constructo social. Aparte de que es algo individual, se va construyendo socialmente, ¿bien? Y también influye la percepción y la interpretación de la preparación. Es decir, qué tan preparado me siento física y mentalmente para enfrentarme a una situación. Justo el día de hoy platicaba con un amigo y me decía, la verdad es que yo no me siento preparado para enfrentarme a esta situación. Y yo en mi pensamiento digo, ¿cómo no? Tú aviéntate y en la marcha vas a ir como creciendo. Y él me decía, no me siento preparado. Entonces, es increíble ver, o es importante también tener la humildad de aceptar en qué debo prepararme, en qué debo, o en qué me falta desarrollarme para adquirir esta confianza y desarrollarme adecuadamente. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar la confianza? Pues generan emociones positivas, tú llegas a tu competencia mucho más tranquilo, más relajado. Otra de las ventajas es que te concentras en la tarea más que en los comentarios del entorno. Es decir, yo me concentro en mis objetivos más que en lo que me digan mis compañeros o en las personas que estén como espectadores. Otra de las ventajas es que las personas que tienen una alta confianza se generan objetivos estimulantes. Corren ese riesgo porque saben que van a poder desarrollar su potencial máximo. Ellos apuntan más alto porque creen en que van a poder lograrlo. Las personas con baja confianza, con baja autoconfianza, entonces apuntarán a objetivos pequeños. No se van a atrever a dar como ese paso. Entonces, evidentemente, las personas que tienen alta confianza alcanzarán más cosas que las que no. Y genera también diferentes estrategias de juego. Hay personas que juegan para ganar y otras que juegan para no perder. Y son dos estilos
diferentes de juego completamente. Las personas que juegan para ganar son seguras de sí mismas y corren riesgos y saben que van a lograr este gane, pues. Y las personas que juegan para no perder son dubitativas, son temerosas y por lo regular no corren riesgos. ¿Qué pasa cuando existe falta de confianza? Pues se debilita el rendimiento porque dudamos de nosotros mismos y de nuestras capacidades, ya que nos centramos en los puntos débiles más que en nuestras habilidades. O incluso nos centramos en las características del jugador que tenemos enfrente. ¿A quién no le ha pasado? Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que vemos al contrincante y lo vemos más alto y decimos, híjole, contra ellos me voy a enfrentar, y entonces empezamos a desconfiar de nosotros, porque centramos nuestra atención en aspectos externos en vez de centrarlos en estas habilidades que me van a apoyar a salir y competir de forma adecuada. La falta de confianza genera ansiedad, estrés, nos rompe esta concentración porque ya no estamos poniendo nuestro foco en nuestros objetivos, sino estamos desconcentrándonos y pensando en otras cosas como ellos se ven mejor preparados, ellos se ven más fuertes, ellos se ven más altos, ya vi a mi mamá en las gradas, ya vi a mi entrenador cómo se enojó. Entonces rompen esta concentración y generan indecisiones. Ahora viene el otro polo. Existen dos polos en la confianza, el de baja confianza y el exceso de confianza. Y como en todo, ninguno es bueno. Hay personas que dicen, no, yo jamás he desconfiado de mí. Es más, a mí me sobra la confianza. Pues déjame decirte que tampoco es algo adecuado. Es como un pastel. Si un pastel lo metes a hornear, ¿qué pasa si lo sacas antes de tiempo? Pues sale crudo, sale masudo, como chicloso. ¿Y qué pasa si este pastel lo sacas después del tiempo indicado? Se seca, se quema, sale duro, se humea la cocina, entre otras cosas. Entonces, ese es el exceso de confianza. O incluso como una guitarra. ¿Qué necesitas para tocar una guitarra? La necesitas afinar, ¿no? Y si esa cuerda la tensas de más, ¿qué pasa? La tensas y la tensas y la tensas, llega un momento en que se rompe. Pero si no la tensas suficiente, no te va a dar el tono. O va a estar guanga, va a estar aguada. Entonces, eso es la confianza. Se requiere llegar a un punto óptimo que te permita desarrollarte adecuadamente. El exceso de confianza se dice que es una seguridad falsa porque no está a punto. Y lo que sucede es que el rendimiento disminuye porque se subestima la capacidad de los adversarios. Seguramente esto lo han visto en sus deportes y en muchas ocasiones de la vida. Por ejemplo, en universidades, X equipo contra Y equipo. Vemos a X equipo y sabemos que X equipo va a ganar por su historial deportivo, por sus condiciones físicas, por sus condiciones técnicas, tácticas. Sabemos que X equipo es mejor que Y equipo, ya lo sabemos. Y el mismo equipo lo sabe. Pero entonces cuando llegan a competir, como X equipo sabe que es mejor que Y equipo, se confía. ¿Y cuántas veces no hemos visto que Y equipo le gana a X equipo a pesar de que este es mejor en sus características físicas, preparación, táctica, técnica? Porque se pasaron de confianza. Entonces no se prepararon adecuadamente en la cuestión mental para enfrentarse a esta situación. Subestimaron a sus oponentes. Y siempre pasa aquí que dan la sorpresa. Entonces, muchas veces estas personas o estos deportistas fingen este exceso de confianza para ocultar una indecisión. Bien, ahora, la autoeficacia también es una forma de autoconfianza, porque la autoeficacia lleva dos aspectos importantes, la confianza y la expectativa. Es decir, yo
creo que tengo las capacidades y las habilidades necesarias para enfrentarme a una tarea, para realizarla satisfactoriamente. Entonces, ahí se incluyen las destrezas y la motivación de la persona. Y las personas que son autoeficaces ven las dificultades como un reto o como un objetivo a superar. Entonces, la autoeficacia es una forma de autoconfianza. ¿Qué pasa con las expectativas? A mayor expectativa de éxito, mayor rendimiento. Si yo creo que voy a ganar esta competencia, probablemente la gane. Si yo creo que voy a levantar tantos kilos, probablemente lo haga. ¿Por qué? Porque estoy generando esta confianza en mí, esta creencia. Entonces, es importante revisar cuáles son las expectativas que tiene mi entrenador. Y muchos deportistas se dan cuenta. Hay entrenadores que tienen bajas expectativas en ciertos deportistas y altas expectativas en otros. Cuando se tienen bajas expectativas en algún deportista, posiblemente no le exigimos tanto porque creemos que no lo va a lograr. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo, tal vez? ¿O para qué me desgasto con esta persona que sé que no lo va a hacer? Que ya conozco sus capacidades, que ya sé cuáles son sus resultados. Y en una persona que tengo altas expectativas, entonces voy a invertir más tiempo, más esfuerzo, le voy a dar más consejos, voy a estar más al pendiente. Que en una que tengo bajas expectativas. ¿Y qué ocurre? Ocurre este ciclo vicioso que comentamos al principio, que se llama profecía autocumplida. Esta profecía autocumplida nos dice, aquello en lo que crees, vas a poner todo tu empeño para que suceda. Es decir, si un entrenador tiene bajas expectativas en un deportista, entonces ya dijimos que no le va a poner la misma atención, el mismo esfuerzo, el mismo empeño, el mismo tiempo, ¿cierto? Al final, justo por estas acciones del entrenador, el deportista va a tener bajos resultados que van a reforzar la creencia del entrenador. Entonces va a decir, sí, lo sabía, qué bueno que no invertí mi tiempo en él, porque ya sabía que no iba a cumplir, porque ya sabía que iba a tener esos resultados. ¿Se dan cuenta, los entrenadores que me estén viendo, el impacto que tienen ustedes en sus alumnos y las expectativas en el rendimiento del deportista? Entonces, es importante conocer mis expectativas porque incluso yo mismo podré estar generando mis resultados. Si yo creo que no lo voy a lograr, si creo que no voy a pasar a nacional o si creo que no voy a quedar entre los 3 primeros lugares, probablemente esté poniendo todo mi empeño para que eso suceda. Y al final pueda decir, lo sabía. Entonces hay que revisar qué expectativas yo me estoy armando, cuáles son mis pensamientos y mis creencias. Ahora, los entrenadores evidentemente tienen un impacto, como ya lo dijimos, pero también dependerá de los recursos que tenga la persona. Si yo tengo una inteligencia emocional sólida, trabajada, establecida, si yo tengo una alta autoestima, entonces probablemente las expectativas o los comentarios de mi entorno no me afectarán de la misma manera que a una persona que no ha trabajado tanto personalmente en su desarrollo personal. Entonces también dependerán de los recursos con los que cuente cada persona. Ahora, el autoestima es un factor fundamental en la construcción de la autoconfianza. Entonces se hace como una cadenita. Si yo quiero aumentar mi rendimiento como un deportista, ¿qué debo hacer? Preparación física, ya quedamos, preparación técnica, táctica y mental, ¿no? Entonces, agarramos de la metal la autoconfianza. Entonces, para trabajar la autoconfianza, requiero
desarrollar mi autoestima. Entonces se hace como una cadenita. Si trabajo mi autoestima, impactará en mi autoconfianza, que a su vez impactará en mi rendimiento deportivo. Entonces hay que irnos para atrás para saber cómo llegar a la raíz y qué elementos vamos a ocupar que generarán como consecuencia la mejora del rendimiento. Entonces, si trabajo mi autoestima, incrementará la autoeficacia, desarrollará lo mejor de nosotros mismos dentro de la competencia y dentro de nuestra vida personal, contribuirá a conseguir metas importantes, esto de los objetivos que nos llevarán a tomar un riesgo, y nos ayudará a sentirnos seguros de forma estable, es decir, la autoconfianza se mantendrá, no se disparará ni bajará. ¿Okay? ¿Qué es la autoestima? La autoestima es parte de la inteligencia emocional, es uno de los elementos que entran en la autonomía y son las evaluaciones positivas y negativas que tenemos de nosotros mismos. Y es la medida en que nos valoramos y nos aceptamos como somos. Incluye el autoconocimiento, la autoaceptación, entre otras muchas cosas. La autoestima es un tema importantísimo. Es incondicional de nuestros logros y de la aprobación que recibamos de los demás. Si tenemos una autoestima sólida, entonces no me afectará tanto lo que me diga mi entrenador, las expectativas que él tenga, o lo que me diga las personas que están en las gradas, o los logros que yo tenga en alguna competencia, porque tendré una autoestima sólida y adecuada. Aunque la consideración positiva de los demás, es decir, las aportaciones, los comentarios positivos que nos hagan los demás, claro que nos ayudarán a desarrollarlo, contribuirán. Entonces, siempre y cuando tenga una autoestima sólida. Si tengo una autoestima baja, evidentemente cualquier comentario me va a afectar. La autoestima es parte del autoconcepto y el autoconcepto también se forma, es un constructo social. Entonces hay que trabajarlo mucho para que sepa quedarme con lo positivo y no con lo negativo. Por ello son importantes los elogios. ¿Qué es lo que yo le digo a mis compañeros? ¿Qué es lo que yo le digo a mis alumnos? ¿Qué es lo que le digo a mis deportistas? Porque entonces si alguien no tiene una autoestima sólida, lo estaré perjudicando en vez de ayudarlo o motivarlo. Entonces, entrenadores, es importante que trabajemos nuestra gestión de personas en cómo nos comunicamos y qué es lo que estoy comunicando. En si un regaño le va a ayudar o le va a afectar a mi deportista. ¿Y con qué palabras? Entonces, es importante conocer a nuestras personas con las que trabajamos. Es importante que yo, como deportista, conozca cómo está esta cuestión de mi autoconcepto y mi autoestima para saber cómo enfrentarme ante una comunicación agresiva, por ejemplo. Ahora, lo que les comentaba, en la medida en que construya mi autoestima, mejorará mi autoconfianza y mi rendimiento. Yo soy fan y fiel creyente de que la inteligencia emocional es la base de muchas cosas. Entonces, aparte de construir esta cuestión de la autoestima, hay que trabajar también todas las áreas de la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento de mis emociones, la identificación de las emociones de los demás, la autonomía, la parte de la empatía también, qué es lo que la otra persona está sintiendo. Y es fundamental que como nosotros deportistas sepamos también regular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a llegar a sentir miedo a fallar el balón, miedo a cometer algún error. Entonces, ese miedo, claro que me va a llevar a prepararme. Entonces, cierto grado de miedo nos ayuda. ¿A qué? A movilizarnos, ¿no? Pero un miedo exagerado nos paralizará y no nos permitirá nuestro desarrollo. Entonces, es importante la autorregulación de la emoción y también saber qué estoy sintiendo. Muchos deportistas también, y se da
en muchos lugares y en muchos deportes, no solo en uno en específico, que tenemos esta explosión. Entonces tenemos un enojo exagerado. Y eso nos lleva a cometer errores o perdamos esta concentración en nuestros objetivos. Entonces es importante, así como trabajamos nuestra autoestima, la regulación emocional, para que podamos funcionar y pensar adecuadamente sobre cómo responder a las situaciones y adversidades que se nos presentan durante la competencia. Ahora, ok, Angie, ya me dijiste que es importante trabajar la autoestima para mi autoconfianza y que pueda impactar positivamente en mi rendimiento. ¿Cómo trabajo mi autoestima? Pues yo te diría, ve a psicoterapia. O sea, bueno, sí puedes ir a psicoterapia, pero el día de hoy vamos a hacer diferentes técnicas. Entonces, ustedes en su casa también pueden realizar diferentes trabajos, prácticas, estrategias que te ayudarán a desarrollar esta autoestima. Entonces, el día de hoy quiero hacer 2 ejercicios con ustedes para que sean como un primer paso en hacer consciente cómo está mi autoestima. ¿Sí? Y yo le decía a Roger un poquito que esta plática iba a ser transversal a todos. ¿Por qué? Porque la autoestima forma parte del individuo y de la persona, no solo del deportista. O sea, el deportista antes de ser deportista es persona. Entonces, así no practiques un deporte, esta actividad te va a servir para tu desarrollo personal. Entonces, espero que sigan viendo mi pantalla. Bien. Por favor, voy a poner un chat. Listo, sí, para inteligencia emocional, Daniel Goleman y Rafael Vizquerra y Paul Ekman son buenos autores si quieren trabajar con esta cuestión emocional. Ahora, por favor, les voy a pedir en el chat que me escriban quién es este personaje, el que está aquí. ¿Sí lo conocen o no lo conocen? O ya se me fueron. Forky, muy bien, muchas gracias. Forky, las personas que no conozcan a este personaje, Forky es alguien que fue creado ¿de dónde? ¿De dónde salió Forky? De la basura. Muchas gracias. Estoy poniendo este ejemplo porque es un ejemplo como bastante claro. Para las personas que no lo conozcan, Forky es un personaje de la película de Toy Story 4 y él es una cuchara tenedor que fue creado por una niñita que se llama Bonnie. Esta niñita lo sacó todo de la basura y lo armó. Le puso los ojos, le puso sus bracitos y sus pies, ¿no? Y Forky, para la niña era un juguete, pero para él, ¿quién era él? ¿Qué decía que era? Ok, es amigo de Woody, ¿sí? Una basura, muy bien. Exacto. Forky decía, yo soy basura. Y era muy feliz y siempre iba caminando y decía, yo soy basura, yo soy basura. Y siempre quería regresar de donde había salido. Entonces, así como Forky, todos tenemos una etiqueta o una autoafirmación negativa que nos vamos repitiendo a nosotros mismos. Entonces, te voy a pedir de favor que pienses si alguna vez has estado en esta situación como Forky o en qué situaciones tú te pones etiquetas negativas. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Por ejemplo, cuando fallas, soy un tonto, sabía que no lo iba a lograr, no me preparé adecuadamente. Piensa qué es lo que te dices
y tomé el ejemplo de Forky. Y por favor, si puedes, escríbelas en el chat, porque quiero que esta actividad sea más interactiva. Así que adelante. O si no quieres poner un ejemplo tuyo, se vale. Puedes poner el ejemplo del amigo de un amigo, o de un conocido, o de mi familiar. Entonces, sí, en cualquier aspecto. Por favor, los que son deportistas, trabájenlo en este aspecto de cuando fallan o cuando dudan de ustedes, o qué es lo que les ha dicho su entrenador como una etiqueta negativa, pero que ustedes han asimilado y la han hecho suya. Entonces, ok, no puedo, es la más común, no la voy a armar, sabía que no lo lograría, no he entrenado lo suficiente. Esta es buenísima, la que acaban de poner, por mi culpa perdimos. Muchas veces la culpa es un tema importante. No me sentí capaz en un partido, arbitrando por confianza. Dirán que soy un chamaco, muy bien. Flojera, dudo cuando no me preparé y enfrentaré la vida real. Se van a enojar conmigo, el otro es mejor, claro, las comparaciones son un tema importante, no me esforcé lo suficiente. Ya estás viejo, no estorbes, ok. Mi compañera es mejor que yo, siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando te dices estas cosas? Cuando crees en estas afirmaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sientes? Desconfianza. Las conviertes en propias. Muy bien, cuando escuchas una afirmación negativa y la metes en ti, la conviertes parte de ti. Y se repite una y otra vez. Desánimo, sí. Genera desánimo, genera estrés, genera frustración, fallas en el rendimiento, aumento de desconfianza y vienen otras 1000 sensaciones y comportamientos a partir de una etiqueta. ¿Qué crees? ¿Esta etiqueta te definirá o no? No, exacto. Entonces, si sabemos que una etiqueta o un pensamiento producido por un error no nos define, ¿qué estoy haciendo yo para destruir este pensamiento negativo? Sí, claro que crea desconfianza. ¿Qué debo hacerme? ¿Qué estoy haciendo yo para destruir estos pensamientos de no puedo, no lo voy a lograr? Ok, una etiqueta positiva, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hacen ustedes? Todo va a depender de la frecuencia de la ocurrencia, muy bien, creer en uno mismo. Ok, ahora, enfocarme en algo específico, analizar mis errores y trabajar en ellos. Enfocarte en el objetivo. Perfecto. Entonces, les voy a pedir que eso que pensaron al principio, esta etiqueta negativa que se han puesto o que han anclado a ustedes a partir de otros comentarios o incluso de ustedes mismos, quiero que la conviertan en positivo, por favor. Entonces, en vez de decir no puedo, voy a decir, ok, es una tarea desafiante que sí voy a poder lograr, que me va a requerir mayor esfuerzo, pero sí voy a poder al final. Entonces, lo intentaré. Muy bien. Conviertan, por favor, estas etiquetas negativas a positivas, así como lo hizo Forky. Amo este ejemplo porque Forky es un personaje muy claro. A Forky le dijeron, no, tú no eres basura, tú eres un juguete. ¿Alguien le ayudó? ¿Tuvo una red de apoyo importante que fueron sus amigos? Le ayudó y le hizo ver su valía. Y le dijo, ¿sabes qué? Para Bonnie tú eres importante. Y entonces Forky, ¿qué dijo? Ah, entonces yo soy su basura.
sea, se seguía diciendo basura, pero ya sabía que valía para alguien. Entonces, supo entonces que era un juguete y que valía para alguien. Así que, por favor, convierte esta etiqueta negativa a una etiqueta positiva. Y esta autoafirmación, utilízala cuando tengas alguna situación adversa, dentro de tu deporte, dentro de tu vida personal o laboral. Y recuerda que sí será una tarea desafiante, pero la vas a poder lograr. Que te va a requerir un mayor esfuerzo tal vez, pero que al final sí se puede lograr. Entonces, bien. Ahora, la segunda actividad que me gustaría que hiciéramos es un spot publicitario. Este spot publicitario, bueno, primero piensa, por favor, en tus cualidades o en tus virtudes, en aquello que hagas muy bien, en aquello que hagas mejor que 1000 personas. Piensa. ¿Ya las tienes? Ok. Ahora, ya que identificaste estas virtudes y estas características, piensa cómo se las venderías a alguien más. Si tú fueras un vendedor y, por ejemplo, yo tengo aquí un celular. ¿Cómo son los vendedores? Te muestran las características, los beneficios, aquello que te va a gustar. Ellos te enamoran, ¿no? Entonces, por favor, enamóranos en el chat de tus virtudes. Inténtalo. Por ejemplo, yo tengo la cualidad de la virtud del canto. Yo canto. No les voy a cantar ahorita porque no es el caso. Pero canto. Entonces, yo hoy les vengo a ofrecer mi voz. Y esta voz les va a servir para ahuyentar a su familia cuando no la quieran cerca. De verdad. Muy funcional. Para romper vasos de vidrio. ¿Sale? Entonces, piensa en estas cualidades y los beneficios que tienen. ¿Y cómo enamorarías a alguien más de esto que haces muy bien? ¿Para qué nos serviría realizar esta actividad? ¿Para qué nos sirve? Para encontrar los beneficios de esas cualidades, para validarnos, para hacernos personas valiosas, para reconocernos como personas, para reconocer que sí somos capaces de lograr hacer algo bien. Entonces, esto que nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima, aumentar nuestra confianza y posiblemente impacte en nuestro rendimiento. Entonces, sí, es una opción de crecimiento. Bien, estas actividades las pueden hacer con sus alumnos, con ustedes mismos, con sus deportistas, como entrenadores, y les ayudará a aceptar, y es a aceptar en aquello que son muy buenos, porque hay que tener, así como tenemos la humildad para aceptar en aquello que fallamos, hay que tener la humildad para aceptar en lo que somos buenos. Muchas personas no nos gusta aceptar que somos buenos en algo. Es como, ay, no, tú eres mejor, gracias. Cuando te dan algún elogio es como, no, gracias, tú eres mejor. No, acéptalo y reconócelo, porque eso también te ayudará y te va a dar para arriba. ¿Ok? Entonces, les agradezco muchísimo a los que participaron en los comentarios y a los que no, también les agradezco. Yo sé que muchas personas hicieron la actividad y posiblemente no participaron en el chat, pero me gusta hacer esto más interactivo para que ustedes reflexionen y hagan introspección. Y por favor, de estas cualidades que sacaron del spot publicitario y estas afirmaciones positivas, escríbanlas. Si pueden, escríbanlas ahorita o terminando la ponencia, pero que no tarde mucho, escríbanlas.
y recuérdenlas cuando se enfrenten a situaciones adversas, porque eso les va a dar mucha confianza. Entonces, ¿cómo evaluamos la autoconfianza? Primero, pregúntate, ¿qué tan capaz me siento de realizar una tarea? ¿Qué tan capaz me siento de enfrentarme a esta situación? ¿Y en qué medida? Colócale un número, del 1 al 100. No, pues un 30. La verdad es que en una competencia de voleibol yo me siento, confiada en un 70%, pongámoslo en un número. A mayor puntuación, mayor expectativa de éxito o de logro, de creencia en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer para aumentar esta confianza? Existen diferentes técnicas y esto es el punto a lo que yo quería llegar. Yo quiero que ustedes se lleven esto y las técnicas de autoestima. ¿Sí? Para mejorar nuestra autoconfianza, se debe trabajar la autoestima, que parte de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional será fundamental para toda nuestra vida. ¿Okay? Entonces, trabajo de inteligencia emocional y autoestima, importantísimo. Establecimiento de objetivos. Hay que establecernos objetivos de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a mis habilidades, a mis características físicas, a mis cualidades, ¿sí? Y que sean realistas. No te pongas un objetivo que no es realista o que no vas a ser capaz de alcanzar. ¿Por qué? Porque va a generar frustración y estrés. Entonces, lo importante es generar objetivos SMART. SMART son específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tengan tiempo. Pongamos un ejemplo. Yo quiero aumentar mi salto 10 centímetros. ¿10 centímetros es algo realista? Sí. ¿Es algo alcanzable? Sí. ¿Qué no sería algo realista y no alcanzable? Yo quiero aumentar mi salto 1,5 metros. Eso no es ni realista ni alcanzable, al menos para mí no. Ahora, específico, quiero aumentar mi salto 10 centímetros. 10 centímetros. Medible, sí se puede medir. Tiempo, ¿en cuánto tiempo? En unos de 8 a 10 meses. Ahora, ¿qué debo hacer para llegar a ese objetivo? Pues probablemente tendré que ir al gym 3 o 4 veces a la semana, tendré que trabajar ejercicios pliométricos, pero ya tengo mi objetivo. Entonces, cada vez que vaya sumando a mis objetivos chiquitos, a mis objetivos específicos, que contribuirán a mi meta, entonces iré reforzándolos. ¿Sí? Actualmente las redes sociales son un gran reforzador. Entonces, cada vez que voy al gym, foto. Y la subo a mis redes sociales. Y ahí obtengo mis reforzadores, que son mis likes. Entonces, hay que trabajar por metas y con objetivos progresivos. E irlos valorando, reforzando, elogiando. Hay que valorar cada esfuerzo y cada objetivo que vamos cumpliendo. Ahora, ser positivos. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima, mi autoconfianza? Siendo positivo. Hay que reconocer cuando tengo pensamientos negativos y cambiarlos. Lo que hicimos con la actividad de Forky, reconocer cuáles son nuestras etiquetas y nuestras autoafirmaciones negativas y ver de qué manera puedo cambiarlas a positivo para que me impulsen a llegar a mis objetivos, para que me impulsen a llegar al rendimiento esperado. Ahora, actuar con confianza. Es otro punto importante y me recuerda a alguien que alguna vez me lo dijo, o no me acuerdo dónde lo leí, que dice, finge hasta que lo logres. Entonces, existe una interrelación entre comportamiento, pensamientos y emociones. Cuando tú estás dentro de la cancha y fallas, tu lenguaje corporal dice mucho. Si te encorvas, si bajas la cabeza, si te volteas, si bajas los ojos, entonces le estás demostrando al contrincante que has perdido confianza. Y esto que genera que el contrincante aumente su confianza.
Entonces, es importante que actúes con confianza a pesar de que dudes de ti. Es importante mantener esta postura erguida, con la cabeza en alto y no demostrar como esta falta de confianza, porque así mantendremos con incertidumbre al contrincante. Y de cierta forma nos ayudará a nosotros a sentirnos más confiados. Entonces, acuérdense de esta relación entre comportamientos, sentimientos y emociones. Ahora, la visualización es otra de las técnicas increíbles para trabajar la autoconfianza. Visualízate. Está demostrado científicamente que si tú lo imaginas y lo ves aquí en tu mente, en el ámbito de la imaginería, entonces se van a realizar conexiones neuronales que lo que va a hacer es como trazar un camino. Entonces, al haber trazado este camino en el ámbito mental, va a ser mucho más fácil realizarlo en la vida real. ¿Por qué? Porque la mente lo va a reconocer como algo que ya se hubiera vivido. Entonces, la visualización es una técnica poderosa, poderosa para la confianza y poderosa para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo se lleva a cabo? Relájate, ponte en una posición cómoda, cierra los ojos e imagina. Pero imagínalo como si lo estuvieras viviendo. Literalmente, si eres futbolista y estás por meter un penal, imagina tu postura. Ve cómo estás vestido, ve tus tenis, ve la pelota, de qué color es, cuáles son los olores que percibes, el olor del pasto a lo mejor, cómo están tu emoción, tu respiración incluso, si tienes sudor en la cara. Y entre seas más específico y más descriptivo, mejores resultados obtendrás. Entonces, observa esta pelota, ve cómo está tu postura, checa con qué pierna vas a patear el balón, voltea a ver la portería, visualiza a qué punto vas a mandar esa pelota, con qué intensidad, con qué fuerza, dónde sientes el impacto con el balón, cómo es el portero incluso. Entonces, estos trabajos de imaginación contribuirán a que generes justo este camino y sea cuando estés viviéndolo en la vida real, el cerebro va a decir, ok, ya tengo esta información, va a ser mucho más fácil realizar. Ahora, otro punto para mejorar la autoconfianza es tener una buena preparación física, técnica, táctica. Estos 4 pilares, físico, técnico, táctico, mental, son importantes prepararlos en la misma medida. Entonces, cuando una persona se siente fuerte, se siente resistente, flexible, tendrá estos pensamientos de, ok, soy capaz de aguantar este partido, que me va a exigir, por ejemplo, en voleibol, de 2 a 3 horas. ¿Okay? Y seré capaz de enfrentarme a ello porque estoy preparado. Y es una forma de generar autoconfianza. Entonces, si se dan cuenta, la autoconfianza es multifactorial. No solo es un factor el que te vaya a dar esta confianza. Y el rendimiento también. El rendimiento es multifactorial. Pero si vamos sumando, van a haber mayores posibilidades de éxito. Entonces, si trabajamos la autoestima, ok, vamos a poner nuestro granito. Si trabajamos todas estas técnicas de autoconfianza, vamos a poner otros 3 granitos. Entonces ya tenemos 4 granitos que impactarán en nuestro rendimiento. Entonces, hay que literalmente tomar de todos lados para mejorar. Y, por último, me gustaría dejarlos con esta frase que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y es de Henry Ford. Entonces recuerda como el poder de tus pensamientos y de tus creencias. Porque la parte mental es fundamental para nuestra vida diaria. Y
para el deportista. Entonces, recuérdalo, si crees que puedes, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tu mente lo va a creer. Así que espero que esta plática y estas técnicas y estos ejercicios hayan sembrado algo en ustedes. A lo mejor una idea, a lo mejor se llevan una autoafirmación positiva, que eso sería increíble, a lo mejor se llevan nada más esta frase final, pero cualquier cosa que tomen de esta plática, esta breve plática, sumará a su desarrollo como deportistas y como personas. Entonces, les agradezco muchísimo su atención y su participación nuevamente. Y me parece que eso es todo, Rogers. No sé si venga una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, Angie. Pues sí, si gustas en estos momentos, primero que nada, muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias. A mí se me hace una ponencia muy buena. Me encantó porque aparte de tener una plática, también es algo dinámico, cosa que también nos faltaba en estos momentos y que aquí también nosotros pudimos expresar, y te agradezco por eso, Angie. De verdad, excelente. También ahí en el chat te están poniendo que gracias, muy buena la plática, te mandan saludos de varias partes. Y si gustas, entonces en estos momentos, déjame nada más que me abra el chat porque anda un poquito lento mi compu. Pero ahí está, mira, desde Bolivia te mandan saludos. Y bueno, pues si gustan pasamos a la parte de preguntas y respuestas. En esta parte nos gustaría que si haya alguien que quisiera hacer la pregunta con toda confianza, pueda activar el micrófono para que se vuelva un poquito más dinámico y podamos interactuar con nuestra ponente y podamos hacer la pregunta personalmente, si es que les parece. Si se les dificulta, lo podemos poner por el chat, no hay ningún problema. Por ejemplo, quisiera hacer una ¿sí? Primera pregunta. Bueno, sí. Adelante. Me gustó muchísimo toda la ponencia, de verdad le agradezco bastante. Estoy muy encantado que coincido con todo. Yo he tenido, hablando del tema de la autoconfianza, he tenido problemas por tener la autoconfianza muy grande. A muchas personas que han estado en el deporte antes que yo o que destacaron muchísimo más como boxeadores que yo, les molesta que yo tenga la autoconfianza tan grande desde que inicié como entrenador. Me plasmé siempre en metas altas y todas las he ido cumpliendo y me he dado cuenta que es un problema muy grave para ellos el que yo diga que puedo ser campeones del mundo o puedo formar campeones del mundo. Cuando yo no lo fui, ni siquiera fui boxeador profesional, soy boxeador amateur y demás, pero les causa mucho ese conflicto el hecho de que yo me ponga las metas tan altas, aún sabiendo que son trazables, y todo lo que me he trazado pues lo he conseguido. Ahora no sé bajo qué perspectiva o por qué les generará a ciertas personas pues una molestia en que tenga mi autoconfianza tan grande. Gracias. Bien, pues es una parte importante, justo por lo que decíamos, muchas personas vemos los logros de nuestros compañeros y eso nos puede motivar o incluso nos puede desmotivar, porque entonces pensamos, okay, ¿por qué él sí está llegando tan lejos y yo no? ¿Sí? Entonces, en esta situación sí es fundamental que tengamos como estas bases bien sólidas para saber cuáles son mis cualidades, cuáles son mis virtudes y lo que usted menciona, maestro, de mis objetivos. Entonces, si usted se siente capaz de llegar a estos objetivos, entonces usted está teniendo esta solidez para enfrentarlos, a pesar de lo que le esté comentando el entorno. Entonces, justo es a lo que debemos llegar. A establecer una gran autoestima, una gran autoconfianza que nos permita llevar nuestro potencial máximo sin importar los comentarios de los demás. ¿Okay? Y lo mismo, no hay que caer en un exceso de confianza que nos impida la preparación o el no valorar el esfuerzo de mi contrincante, porque entonces lo subestimamos y vienen estas cuestiones de sorpresa que nos ganan en la competencia.
sino tener en cuenta cuáles son los efectos del exceso de confianza y qué es lo que yo estoy haciendo para llegar a mis objetivos y para que no afecte mi rendimiento lo que las demás personas me están comentando. Entonces, simplemente mantenerse en un punto de equilibrio. No irse a un exceso, no bajarse y que no nos afecte lo que los demás nos estén diciendo si es que nos está afectando nuestro rendimiento. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Roger. Perfecto, muchísimas gracias, Angie. Permíteme, tenemos una preguntita acá, nada más que anda un poquito lenta mi compu, permíteme. Luis, ¿tu computadora estará un poquito más rápido para leer los mensajes? Sí, ves? claro, adelante. Perfecto, ¿los podrías leer, por favor? Gracias. Bueno, primero saludos de Guatemala, Bolivia, Venezuela. Gracias a todas las personas. Aquí hay una pregunta muy importante de Enrique Vite. Por cierto, vi que otros pusieron preguntas hasta arriba. Si las quieren volver a repetir porque se fueron perdiendo con el chat, te lo voy a agradecer. Dice Enrique Vite, la confianza durante una competencia, en especial en deportes de equipo, se verá afectada para bien o para mal dependiendo de los factores externos. ¿Cómo manejar una situación negativa y poder influir en tus compañeros de manera positiva? De igual manera, me gustaría que nuestra ponente nos compartiera una historia donde salió de una situación adversa durante una competencia y cómo lo manejó en su momento. Un agradecimiento especial a Angie, que nos ha presentado este tema de manera impecable. Pregunta Enrique Vite. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, el desarrollo de la confianza en un deporte grupal evidentemente implica más trabajo. ¿Por qué? Porque es llevar al equipo a un nivel de confianza óptimo, ya que si un integrante del equipo no está con esta confianza, podrá afectar a los resultados. Entonces sí hay que trabajar esto, yo siempre digo que es como la pretemporada. O sea, el entrenamiento mental es como la pretemporada. Así como hacemos nuestra preparación física, debemos prepararnos mentalmente. Y mucho antes de nuestras competencias, entonces, trabajar la cuestión mental. Entonces, deberemos trabajar la autoestima en todo nuestro equipo y cerciorarnos, realizar una evaluación pre-post en la que yo me cerciore que las intervenciones o que el trabajo que esté haciendo con mi equipo está teniendo resultados para que tenga frutos en mi competencia. Y debe ser un resultado, digámosle, parejo. Entonces, con las personas que posiblemente salgan más bajas en esta cuestión de autoconfianza, trabajaré o pondré más empeño. O incluso como equipo, pedirle a las personas que tengan una autoconfianza sólida, que apoyen a sus compañeras, o ver de qué manera podemos usar este logro de las compañeras, esta autoconfianza, para equilibrar la autoconfianza en el grupo, ¿sí? Ahora, una experiencia personal, tengo muy grabada tuvimos una competencia en Jalapa, yo juego voleibol ahorita. Entonces tuvimos una competencia en Jalapa y estábamos muy nerviosas porque nos íbamos a enfrentar contra un equipo contra el que siempre habíamos perdido. Entonces, me parece que era contra Nahuatl Jalapa. Y lo que yo hice fue que en ese entonces no teníamos ninguna preparación mental, ninguna. Entonces, nos sentíamos bien físicamente, con la estrategia adecuada, con la técnica adecuada, pero influyó mucho nuestro entrenamiento mental. ¿Por qué? Por nuestras experiencias previas. ¿Qué traíamos en nuestro chip? Que habíamos perdido contra ellas. Llevábamos 2 años perdiendo contra ellas, ¿no? Entonces, sí fue un reto bien importante porque no lo habíamos trabajado, no habíamos entrenado la cuestión mental. Entonces, lo que hice fue buscar un objetivo y motivar a mi equipo para cohesionar. Lo que pasó fue que yo creé una frase y les compartí este sentido a mis compañeras. Entonces las puse en círculo y les dije,
repite después de mí, yo soy una mujer fuerte y poderosa. Y todas se empezaron a reír. ¿Se imaginan? Y yo, no, es que debes creer que eres una mujer fuerte y poderosa, porque si no lo crees, nunca vas a romper esta barrera mental que traes, porque llevamos 2 años perdiendo contra este equipo. Entonces, si tú crees que puedes, lo vas a lograr. ¿Y cómo vas a creer en ti? Creyendo que eres fuerte, porque traes la preparación, y creyendo que eres poderosa, porque aquello que logres en la cancha va a tener un impacto, porque lo vas a poder hacer. Entonces, sí fue un trabajo mental express, que al principio todo el mundo se reía, pero después de esa actividad, 3 compañeras terminaron tan concentradas que me sorprendieron en la cancha. Una compañera iba lesionada y jugó como nunca. Me acuerdo mucho de ella y siempre le traigo presente, se llama Cristina, seguro ya la conoce. Entonces, en esta cuestión de que, o más bien en esta situación donde no hubo un entrenamiento mental antes, lo que hice fue buscar algo que nos diera un sentido a todo el equipo. Entonces, fue mucho el motivarlas, el darles un motivo, el cuestionarnos. Y al final, ¿qué creen? Que ganamos. Entonces, fue una experiencia increíble. Dejamos de hacer esas actividades, las cambié por otras, y después de algunos años me decían, no, hay que hacer esa actividad, es que esa actividad nos encantó, después de que al principio se morían de la risa. Entonces, como encontrar un sentido en equipo le da mucho más valor. Creo que me extendí en esta respuesta. Perfecto, no hay problema por el tiempo, eso es lo que queremos escuchar todos. Muchas gracias. Hay más felicitaciones de Esteban Muñoz, de Cristel Barrón, Harlem Fuentes, saludos desde Guatemala, Vanelia Aguilar, gracias Angie por, además de que aportaron nosotros herramientas para crecer en lo deportivo, son herramientas para crecer en lo personal. Excelente trabajo, dice Euler Salazar. Marcela Iturbide López, excelente plática, excelente presentación. Dice, bueno, también hay saludos en Facebook igual hemos estado teniendo buena interacción, gracias a los que están ahí interactuando. A ver, Diego Rivera, gracias. Manuel Roberto Reyes dice, la autoconfianza para la competición se genera desde la infancia, se desarrolla paralelamente mientras te creas como competidor. ¿Cómo trabajas una derrota? ¿Qué factores resaltan? Bien, sí es importante. La autoconfianza se genera desde la infancia y se genera desde la autoestima. La autoestima es, como lo comentábamos, multifactorial, y aquí en la construcción de la autoestima intervienen procesos de crianza, las relaciones con los padres, relaciones interpersonales, como procesos sociales. Y sí, es importante que se construya desde que somos pequeños. Ahora, enfrentar las derrotas como no definitivas. A lo que me refiero es que una derrota te va a dar la oportunidad de crecimiento. Concentrarnos en aquellos puntos o nuestras áreas de oportunidad que podemos mejorar y entrenarlas. Entrenarlas en situación de juego, porque no me sirve de nada entrenar algo aislado. Es decir, les vuelvo a poner el ejemplo de voleibol. No me sirve de nada entrenar 10 remates si yo no tengo bloqueo, porque en una situación de juego voy a tener bloqueo. Entonces, si yo en mi competencia fallé remate a banda, que es a una posición específica, entonces en mi entrenamiento, ¿qué voy a hacer? Automatizar este movimiento. Entonces, entrenar y buscar la banda, que es una posición en específico. Pero ¿cómo la debo entrenar? Como si fuera una simulación de juego. Porque si yo logro hacerlo sin bloqueo, nuevamente me va a pasar lo mismo. Voy a llegar a la competencia y como no fue una situación de juego, entonces voy a fallar.
y se va a alimentar la desconfianza. Entonces, hay que trabajar en el entrenamiento, automatizar para que después salga de manera automática, redundante. Entonces, pues sería eso. No sé si respondí la pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias. Jorge Ramírez, muy buena plática. Ángel Marín dice, excelente plática. Gracias. Pregunta, ¿hipnosis sirve? Científicamente comprobado el procedimiento. Bien, digamos que la hipnosis aquí en psicología de deporte es esta cuestión de visualización o imaginería. Es llegar a un estado de relajación suficiente para que te puedas concentrar en esta imagen mental. Entonces, sí sirve, es poderoso, de verdad, poderoso. ¿Por qué? Por lo que comentábamos. Es como si tú lo estuvieras viviendo, aunque no lo estuvieras viviendo. O sea, tu mente si haces un trabajo tan detallado y tan descriptivo, tu mente no va a diferenciar si lo estás haciendo en tu mente o si está pasando realmente. Entonces, mientras más concentración pongas en todos los detalles, en tus sensaciones corporales, en tus emociones, en lo que estás viviendo, entonces mayor impacto tendrá. Y sí, es una herramienta que ocupamos mucho los psicólogos deportivos, e incluso es una herramienta en psicología clínica fundamental, indispensable y que tiene repercusiones muy buenas. Perfecto. Si alguien más quiere tomar el micrófono antes de que siga yo leyendo los mensajes, adelante para que pueda realizar su pregunta. Damos 5 o 6 segundos si alguien nos quiere encender su micrófono. Bueno, creo que son muy penosos. Dice, ¿qué opinas del entrenador tirano? Me parece que obliga psicológicamente al atleta, pues si no se le exige cae en zona de confort. Equipo al que llega Tuca Ferretti o la Volpe sube de nivel, demostrado en la realidad. Bien. Realmente depende mucho del equipo, pero yo en lo personal no creo que un entrenador tirano, o sea, tirano tal cual la palabra, contribuya tanto. ¿Por qué? Porque genera niveles de estrés y de ansiedad importantes en sus jugadores. O sea, es esencial que el entrenador exija, pero no que sea tirano. Entonces sí tendría que preguntar como a qué se refiere un poco más a tirano, pero evidentemente el entrenador tiene una función de exigirles para llevarlos a su máximo potencial. Sí exigirles, pero ¿cómo les estás exigiendo? Y yo creo que la motivación y los reforzadores tienen mucho más peso que los castigos. Y está demostrado. Si tú refuerzas una actitud, una conducta, vas a tener mayores resultados positivos que si tú los castigas. O sea, si tú castigas una conducta, entonces la persona se habitúa a ese castigo. Entonces llega un punto en que el castigo ya no genera un cambio. El refuerzo sí. Refuerzo en cuanto a motivación. Entonces, el refuerzo es algo placentero, es algo agradable. Entonces, va a motivar al atleta. Y vas a trabajar un poquito en la motivación y en que el atleta realmente lo haga porque quiere conseguir algo. ¿Sí? No creo que un entrenador tirano que ocupa muchos castigos, o sea, le funciona a largo plazo, posiblemente a corto plazo sí, pero a largo plazo no, porque los jugadores se van a habituar a ese castigo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buena respuesta. Me salté hace rato sin querer la pregunta de Oscar Edgardo. ¿No te gustaría tomar el micrófono y hacerle la pregunta directamente para que le describieras mejor?
Si no, no hay ningún problema, yo se la leo. Bueno, pero le da pena a Oscar. Pero la leo. Oscar Edgardo dice, ¿qué hacer para mejorar los resultados en un equipo de conjunto con adolescentes rama femenil donde entre ellas no hay buena comunicación y hay constantes peleas verbales? Gracias. Bien, sí, suele darse mucho en los equipos de mujeres, hay justo fallas en la comunicación. Entonces, yo recomendaría trabajar la cohesión de equipo y trabajar la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad socioemocional importante. Entonces, hacer como estos espacios en los que ellas en los que ellas puedan decir qué es lo que están viviendo, cómo se están sintiendo, justo para crear esta empatía en equipo. Porque muchas veces llega una persona molesta, irritable al entrenamiento y tú no sabes qué es lo que está viviendo afuera, cuáles son sus problemas personales. Entonces, estos espacios de apertura en donde ellas puedan expresarse genera mucha empatía y solidaridad. ¿Por qué? Porque entonces voy a saber que cuando ella llega irritable o cuando ella me contestó fue porque estaba teniendo problemas familiares o porque le fue mal en alguna materia, en problemas escolares. Entonces, abrir espacios para que ellas expresen y trabajar la comunicación asertiva, es decir, ser oportuno, o sea, que lo digan en el espacio, no que lo digan en la competencia, porque eso va a generar mucha distracción, sino por eso se están dando estos espacios, para que se trabajen en ese momento, no en un momento decisivo que es el pase nacional. ¿Okay? Entonces, ser oportuno, concreto, claro, decir las cosas como son, sin ofender ni dañar la integridad de la otra persona. Oportuno y directo, decírselo a la persona. Es muy importante porque muchas veces, muchas personas, no solo los deportistas, decimos las cosas pero no se lo decimos a la persona. Entonces, ¿qué genera? Rumores, chismes o simplemente no se resuelve la situación. Entonces hay que ser claros, directos y oportunos. Directo es fundamental. Y generar mucha cohesión. Lo mismo, como un objetivo en conjunto o algo que les dé este sentido de pertenencia al grupo, también va a apoyar mucho a su cohesión. Perfecto, muchísimas gracias. Agustín Furlón, no sé si guste activar su micrófono y hacer su pregunta, me parece muy, muy interesante. Supongo que se refiere al pentatlón moderno, pero me gustaría si pudiera activar su micrófono. Si no, no hay ningún problema. Bueno, la leo. Dice Agustín Furlón, hola, si tu atleta compite en 5 pruebas, ¿cómo evaluar su estado psicológico? Si nada 200 metros, luego realiza esgrima, luego equitación y termina tirando y corriendo, mi pregunta es, ¿qué hacer si de 5 pruebas fallan 2? Gracias. Okay. Bien, sería revisar qué es lo que está, o sea, si realmente son en estas 2 pruebas, como la cuestión mental, o si es una preparación. Entonces, primero sería revisar como, espera, no, sí dice el estado psicológico. Ok. Sería evaluar qué es lo que le está frenando. Entonces, justo estas afirmaciones o pensamientos automáticos que tenemos ante estas pruebas. Entonces, revisar sus experiencias previas, cuál ha sido el rendimiento, o sea, si anteriormente ha fallado ella o esta persona en estas 2 pruebas, entonces repercutirá porque tendrá ese chip de ya fallé, puedo volver a fallar. Entonces, revisar sus experiencias previas, revisar sus pensamientos automáticos, qué es lo que ella se dice. Entonces, cuando se enfrenta a esas pruebas, ¿cuáles son estas creencias que están surgiendo? Ok, esta es mi prueba más difícil. Esta es
la prueba que me cuesta mucho más trabajo, esta es la prueba que no completo. Entonces, revisar estos pensamientos automáticos y trabajar en ellos, parecido a las autoafirmaciones positivas, pero sería trabajar en que ella vea lo que ha logrado, en reforzarle sus objetivos y sus alcances. Es decir, esta es la prueba que más te cuesta trabajo, pero empecemos por que tú te des cuenta que sí la has pasado. Entonces, checa tus tiempos y hay que establecernos objetivos reales y objetivos pequeños. Entonces, tu primer objetivo será, por ejemplo, natación, no sé, bajar tu tiempo 1 segundo. Entonces, trabajar con objetivos que vayan reforzando su autoconfianza. Entonces, cada vez que baje 1 segundo, ok, bien, ¿ves que sí puedes? Entonces, ahí estaremos modificando estos pensamientos automáticos que tiene a través de objetivos pequeños para después llegar a una meta más grande. Perfecto, muchísimas gracias. Me pregunta Marcela León en Facebook, dice, ¿cómo puedo evitar que los padres le transmitan sus miedos e ideas erróneas a sus hijos? En el caso de los niños que juegan un papel tan importante. Bien, sí es importantísimo. Realmente hay, como psicólogos deportivos, no sé si sea psicóloga deportiva, pero hay que trabajar también con los padres entrenadores, deportistas. Entonces podríamos hacer pláticas para padres, talleres, sugerirles que ellos vayan, o sea, de una forma muy sutil, porque yo sé cómo son los padres, que vayan a terapia para trabajar y, o sea, estas cuestiones emocionales que le están perjudicando al alumno, no por ellos, sino por su hijo. Entonces, de forma muy sutil, recomendárselos y trabajar en esta como triada, entrenador, padres, deportistas, recordándoles que todo es para el bien de su hijo. Porque yo sé que muchas veces los padres se pueden tomar como cosas personales. Entonces, podemos hacer pláticas, podemos hacer talleres, podemos, como psicólogos deportivos, hacerles ver la importancia y el impacto que está teniendo sus reacciones emocionales en sus hijos y cómo ellos pueden mejorar. Entonces, pueden mejorar yendo a terapia, tomando algunos cursos, etc. Si se tiene la preparación, se les puede dar. Si no, hay que canalizarlos. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Aquí un comentario dice, si no hay buena materia prima, así saldrá el producto, hagas lo que hagas, pero bueno, llegará a su límite cada quien. Creo que eso lo tocó al inicio de la ponencia, que justamente es uno de los factores. Nos pregunta Grisel Guisa Saldaña. Dice, buenas noches, sabemos que es importante la autoconfianza en árbitros. ¿Cómo poder mejorar la confianza en su trabajo en equipo, ya sea de una tripleta o por sí solo? Gracias. Saludos a Pepe Merino, que nos ve vía Facebook. Sí, la autoconfianza en los árbitros es importante. ¿Por qué? Porque si un deportista ve a un árbitro desconfiado, se lo come. No, cómo me está arbitreando si ni siquiera confía en su propio criterio. Entonces, de la misma forma que, o sea, las técnicas que comentamos ahorita las pueden trabajar los árbitros. Y, o sea, yo recomiendo el trabajo individual. O sea, si son 3, entonces los 3 tendrían que hacer como las actividades. La visualización, el fingir esta confianza, el pararse erguido, levantar la cabeza, como el no titubear en las decisiones. Porque si el árbitro titubea, el deportista se lo come. Entonces, como no titubear, fingir, actuar con mucha confianza, generar esta cuestión de visualización y prepararse mucho. También los árbitros hay que trabajar en la preparación. Posiblemente no física, pero sí, o sea, no sería tan importante en algunos árbitros, en otros sí, pero sí una preparación en el reglamento, en justo este entrenamiento como visual,
porque ellos también deben estar como tener habilidades visuales rápidas, o sea, saber cuándo sí, cuándo no, y trabajar como los tres en conjunto. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta muy interesante porque a veces pensamos que la psicología solo es para deportistas y entrenadores, pero no pensamos que también los jueces o los árbitros y los referees también requieren de esto. Roger, ¿quieres agregar algo más, amigo? Perdón, es que anda un poquito lento esto, pero pues muy bien. Yo creo, ¿sabes qué, Luis? Por falta también, por el tiempo que tenemos, que ya mero se va a acabar, ¿qué les parece si hacemos la última pregunta y si nos pudieras dejar tus datos, Angie, para que todas las preguntas que tengan, que al parecer han sido bastantes, también puedan acudir contigo y que si tienen dudas, sugerencias, algo más, hasta que platiquen por ahí contigo. ¿Qué te parece, mi Angie? Claro que sí, Roger, lo voy a poner en el chat. Mientras tanto, Luis, ¿crees que podrías leer la última? Me parece que ya no hay preguntas, pero a ver, sí creo que ya no hay. Ya se terminaron las preguntas. O si alguien más desea tomar el micrófono para hacer la última pregunta, también, con gusto. Si no, pues ya procedemos al cierre. Perfecto. Vale, pues entonces creo que ya ahí por el chat dejó sus redes, ahí podrían contactarla. Y pues sin más por el momento, yo quisiera darte las gracias, Angie. Muchísimas gracias por esta gran presentación que nos has regalado. Gracias por aportarnos bastante información que es muy valiosa, como tú dices, a todos los ámbitos. No solo a deportistas, sino a entrenadores, a padres de deportistas, a todos y hasta al mismo tiempo alumnos, maestros, familiares, todo, porque esta parte de la autoestima, esta parte nos va a servir a todos. Y todo mundo debe trabajar con esta parte. Siempre se debe de trabajar. Para mí es algo muy importante que he visto en la psicología del deporte. Aquel que no confía en sí mismo va a perder muchas oportunidades, y al mismo tiempo también hay estudios que hablan de que la autoconfianza va muy relacionada también a la prevención de lesiones. Eso también creo que es muy importante y que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, muchísimas gracias, Angie, de verdad, muy buena plática, muy dinámica. Y también muchísimas gracias a todos los que están aquí. Les recordamos, el sábado vamos a tener una plática también ahí con varios especialistas. Ojalá pudieras estar también ahí con nosotros, Angie, estaríamos encantados. Y sin más por el momento, Luis, si quieres decir algo, yo me despido. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos el sábado. Cuídense mucho todos, bye bye. Gracias, Roger. Gracias, Roger, hasta luego, gracias a todos. Gracias, maestro Luis. Gracias a usted. Hasta luego.